Y es, fíjate, Guillo, que yo creo que a veces las personas no tienen miedo a caerse, sino a volar. Todos tenemos miedo a fracasar, a perder, a no estar a la altura, pero ¿y si el miedo no fuera el enemigo? ¿Y si fuera el motor que nos impulsa a tomar mejores decisiones? ¿A prepararnos mejor, a arriesgarnos con más cabeza? Buen día, Camilo. ¿Qué opinas de este kickoff de tema de hoy? De esto del miedo como motor. Espectacular. ¿Qué te digo yo, Guillo? El miedo yo creo que es de las cosas más importantes y valiosas que realmente tenemos, porque yo creo que si no existiera el miedo no habría evolución, ¿va? Eso es un poco como mi forma de pensar. Yo creo que muchos de los desarrollos y muchas de las grandes cosas que han pasado hoy en día a nivel, digamos, personal, puedo hablar desde el nivel personal, ha sido por tener miedo. Entonces esos momentos en los que he tenido miedo me han permitido justamente buscar soluciones, buscar cambios, buscar pasar por encima de eso, y eso trae como resultado cosas increíbles, ¿no? Porque yo creo que a veces uno se puede frustrar y se puede quedar metido en su cajita de me da miedo, entonces no quiero salir, no quiero que me vean, me da miedo fracasar, me da miedo quebrarme, me da miedo que no funcione, me da miedo lo que sea, y dejas de hacer un montón de cosas. Entonces yo creo que el miedo se vuelve un motor demasiado importante. ¿Tú cómo lo ves? ¿Qué te parece hablar del miedo? ¿Para ti qué es el miedo? La verdad que me encanta el tema que hemos traído. Realmente es un compañero de vida, es inevitable, es algo que gran parte de nuestro proceso es vivir frecuentemente con él, y encima estar, en mi caso, mi contexto tiene que ver con el hecho de que me congeló. El miedo a mí en mi vida fue un congelador, fue un frenador de procesos por miedo, y gran parte de mi miedo tuvieron que ver siempre con esto de suponer estadías o cosas que pueden llegar a pasar que nunca pasaron. O sea, gran parte de mi vida se resume en eso. El miedo me llevó a frenarme por cosas que mi cerebro de algún modo creía que iban a pasar y que nunca pasaron. Ese es mi resumen inicial. Ahora, espectacular. Quiero que entremos en esto de los miedos, porque creo que seguramente, inevitablemente, todo el mundo que nos está viendo tiene miedos, ha pasado por miedos, está pasando ahora por un miedo, tiene algún miedo que dijo evité un error. Ahora, ¿cuántos miedos no nos lanzamos por el error de algo que no sabemos que puede fallar, ¿no? Contame, vamos a empezar, Cami, con primero, ¿cuál es el miedo más grande que te haya hecho moverte a hacer algo? El miedo más grande que me haya hecho moverme, yo creo que puede estar relacionado en... Y esto, bueno, que lo que te voy a decir, porque yo creo que es bastante interesante, porque tengo una historia muy particular donde había mucho miedo, y esto estaba relacionado con todo lo que estaba pasando en la pandemia. O sea, digamos que esto está muy conectado con esto, porque yo tenía miedo de fallarle a la gente, yo tenía miedo de no ser suficiente, yo tenía miedo de que el negocio o la empresa en la que estaba en ese momento no funcionara, yo tenía miedo que perdiéramos los clientes, yo tenía miedo que pasara algo específicamente con el COVID, con mi familia, ¿sabes? O sea, ni siquiera fue una cosa, fue la sumatoria de muchas cosas al mismo tiempo. Fue horrible, fue horrible porque estar encerrado en la casa solo traía todos esos pensamientos, traía todas esas dinámicas de ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? No habían respuestas. Entonces fue natural. Yo creo que fue llenarnos, o particularmente fue llenarme de miedo de no saber qué hacer y no poder tener una respuesta. Entonces, si te resumo todos esos detrás, es como el miedo más grande en ese momento era no poder tener una respuesta y no saber qué hacer frente a todo lo que estaba pasando, ¿no? Gran miedo porque tenías mucha gente a cargo. No estábamos solos. No es un miedo propio, es un miedo que de algún modo el riesgo es
no es lo que me pase a mí, sino lo que pase a mí y a mi contexto directo, que era mi equipo de trabajo, en tu caso. Exacto. Y de verdad, o sea, fue tremendo porque terminó siendo ese miedo la motivación y un poco como dice por ahí una frase, que el miedo a veces se transforma en una brújula, ¿no? Cuando sabes administrar el miedo, de ahí vas a poder encontrar cosas. Y un poco a mí me pasó eso, o sea, empezamos a entender qué hacer, cómo hacer, por dónde experimentar y naturalmente empezamos a encontrar un camino que se terminó volviendo una estrategia y una metodología increíble para poder ayudar a la gente, para mantener la cabeza ocupada, para conectar con nuevas personas, para traer nuevos negocios, ¿sabes? Pero fue de ahí, fue de la base del ¿qué hago para no fallar? ¿Qué hago para que a estas personas no les vaya a pasar nada? ¿Qué hago para que todo el mundo pueda tener su cabeza ocupada? Entonces, nada, yo creo que es una historia bastante interesante que todos deberíamos aprender del miedo. Honestamente, yo creo que ese es el ejercicio. Y entender que a veces el miedo sí te ayuda a evolucionar. Que a veces quedarse en el miedo es un poco la reflexión de la vida, ¿no? ¿Cuántas cosas hemos dejado de hacer en la vida personal saliéndonos un poco del trabajo y todo esto por miedo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos dejado de ir a lugares por miedo? ¿Cuántas veces hemos dejado de viajar y conocer por miedo? ¿Cuántas veces hemos dejado de probar cosas que de pronto nos podrían encantar, pero por miedo, ¿no? Y que después, más adelante, por X o Y situaciones, terminamos conociendo, viajando, llegando a ese lugar, comiendo eso que no habíamos comido y nos damos cuenta que no había nada, ¿no? Que era increíble, que puede ser una experiencia maravillosa. Entonces, ¿cuánto tiempo estamos perdiendo? ¿Cuántas experiencias estamos dejando pasar a un lado? ¿Cuántas historias estamos dejando pasar a un lado por miedo? Yo creo que así es la vida. Sí, vos sabés que tengo una frase de un gran amigo que él me dice muchas veces: no pasa nada. Yo en mi rol siempre digo que tuve mucha gente a cargo, y en ese rol muchas veces cada persona en cada situación de vida, aunque dependa de nosotros, él está resolviendo su vida. Muchas veces decimos, che, estoy cuidando un talento por X razón, y capaz que ese talento ante el primer problema capaz que abandona el barco. Entonces muchas veces siempre es por lo menos ponderarse uno sin dejar de interesarse en esa persona que uno afecta, y pensando en que no pasa nada. Es la circunstancia de la vida. En mi caso, más que nunca, en estos últimos meses, se me ha acercado mucho la muerte. No a mí, sino a mi alrededor, en muchas personas, por X razón, por la otra. Y más que nunca estamos de paso. O sea, más que nunca, digamos, el miedo es, bueno, sí, de esto no vamos a salir vivos, más que nunca lo estoy viendo. Y el hecho de no salir vivos es decir, bueno, al menos, y esto aprovecho ahora para mostrarte este libro, que es La Regla de Oros de Negocios, de Grant Cardone, que yo lo aplico para la vida, no para los negocios, o sea, aparte de los negocios. Y él explica el subestimar el esfuerzo para enfrentar algo. En este caso puede ser un miedo. Por ejemplo, no sé, voy a decir una pavada. Me voy a ir a otro país a comer una comida rara, en el cual me da miedo, me da pánico. Vamos a hablar en términos de comida. Por lo menos tengo una inyección de algo que, por si me estoy por morir, la tengo disponible. Pero no subestimo ese miedo. Tengo las herramientas, y si tengo que resolver, tengo cómo afrontarlo. No es me enfrento a un miedo así nomás, sino que trato de hoy enfrentar mis miedos diciendo, ok, este es el miedo, listo, tengo un plan A, ok, ¿hay plan B? Sí, tengo un plan B. ¿Hay plan C? Tengo un plan C. ¿Enfrento el miedo? Lo enfrento. No subestimo el miedo, no me enloquezco, no me lo tomo a mal, no trato de no congelarme y enfrentarlo, entendiendo de que gran parte puede ser que no sea nada, no llegue a nada, pero que tengo las herramientas para enfrentarlo. Una crisis, un problema, un crecimiento, enfrentar un cliente, y diversificar soluciones para todo el miedo, lo que sea que tengan que venir, o sea, para encararlo. Si estoy por encargar un proyecto muy grande, entender que tengo de dónde apalancarme. Si estoy por encargar
un proyecto financiero económico, entender de cómo puedo resolverlo. Si estoy desarrollando oportunidades de negocio, diversificar, no quedarme con una, entendiendo de que puede salir algo mal. Eso no quita de que no enfrente, que no lo encare, que no desarrolle, que no intente, y que probablemente gran parte de estos miedos, un 80-90% seguramente, no pase nada. No pasa nada. Claro. Yo siempre, Claro. mi miedo fue tener equipo. Y lo que significaba en Argentina tener equipo es tener problemas, muchos problemas con lo que significa tener equipos. Y después de casi 15 años como emprendedor, con mi equipo tuve solamente un solo problema en 15 años. Así que, ¿realmente ese miedo era válido? Probablemente no. Que no quita de que hoy aún así tengo nuevos miedos, nuevos desafíos y lo encaro, como dice Grant Cardone, no subestimando el esfuerzo para cubrir ese miedo en caso que lo requiera. Ser inteligente en ese sentido. Pero bueno, vamos, Cami, contame algún miedo que dijiste vos, una corazonada más que porque un miedo con una corazonada, es decir, o un dato que dijo que llegaste al hecho de decir, me salvé de cometer un error. A ver, no, yo creo que muchas veces, o sea, yo creo que muchas veces me ha pasado, pero al mismo tiempo muchas veces me pasa lo contrario, ¿no? Y como que aprendí a entender que, un poco como lo que decía ahora, el miedo se vuelve una brújula y una forma de capitalizar muchas cosas cuando lo administras bien. Pero por el otro lado, el miedo también se termina volviendo un freno muy grande, ¿no? O sea, como tú decías, congelador. Y creo que la línea gris está en, tal cual como lo venías mencionando de lo que dice el libro, el saber administrar y tener de alguna manera algo dentro de control, ¿no? Porque cuando tienes un miedo, un poco lo que me pasaba, de no saber qué va a pasar, ni cómo va a pasar, ni por dónde empezar, ni qué hacer, se te vuelve un freno, porque es más grande lo que sientes que puedes perder y bla, bla, y por eso no te mueves, ¿no? Y eso está conectado también con muchas de las decisiones de las personas en realidad y en el mundo del emprendimiento. O sea, fíjate que en Latinoamérica específicamente, más del 50% de las personas o de los emprendedores específicamente dicen que el miedo al fracaso es la principal razón para no empezar un proyecto. O sea, no han empezado y el 50% de los emprendedores dicen, yo no empiezo esto porque va a fracasar, porque no va a funcionar, ¿no? Es tremendo. Entonces fíjate que se vuelve un stopper. Ahora, volviendo un poco a la pregunta y conectando con esto, desde mi experiencia yo creo que alguna vez dejé de hacer algo como por una corazonada que en ese momento fue válida y fue buena y finalmente terminó salvándome de perder dinero, pero que eventualmente funcionó, ¿sabes? Entonces en el momento en el que yo estaba viendo ese negocio y esa dinámica, para mí el timing no era el correcto y prefería hacerme a un lado. Definitivamente en ese momento no funcionó, pero años más adelante me terminé dando cuenta que ese negocio alguien más también lo hizo en otro momento, en otra coyuntura, en otro contexto y fue súper bueno. Entonces ahí está como el balance. Yo aproveché un poco la corazonada y salí beneficiado, o digamos que no perdí lo que estaba dispuesto a poner sobre la mesa, pero eso no significa que si no funciona ahora, eso no tenga sentido, ¿no? Yo creo que es importante, como siempre, hablar a nivel del contexto, hablar de en dónde estamos parados y qué es lo que realmente se está buscando. Pero bueno, eso es como una historia por ahí. Tengo un datazo, y nosotros en Argentina, que prácticamente no conozco todas las leyes de todos los países de Latinoamérica, pero en Argentina que vivimos crisis tras crisis tras crisis es inevitable este loop perpetuo en el cual las startups que nacen después de una crisis en Argentina tienen 3 veces más probabilidades de éxito. Calculo que ese número es global. ¿Y por qué? ¿Por qué vemos esto? Porque de algún modo el miedo que tenemos a diario agudiza nuestra creatividad. Muchas veces nos pasa que cuando tenemos miedo de perder, buscamos una forma de ganar. Y esto es un poco de prever, que yo siempre te digo.
¿Sabes? Yo siento que para mí es al contrario, Guillo. O sea, estoy de acuerdo con la estadística porque sé que es así. Después de las crisis es donde realmente nacen cada vez más negocios, nuevas verticales, se desarrolla y la innovación de alguna manera nace de la crisis, ¿no? O esos problemas, naturalmente, es donde tú terminas encontrando soluciones que antes no veías por la comodidad. Yo creo que esa es la realidad. Pero hay algo con lo que yo difiero de lo que dijiste al final y yo lo veo al revés. Y para mí es cuando tú tienes algo que perder, vas a tener siempre un acompañamiento de un miedo más grande. Y te lo voy a poner en estos términos. Si tú dices, es que ya tengo mi empresa, está facturando XY, tengo X número de empleados, está tranquilo, no es la empresa más grande, pero tampoco es la más pequeña, pero con eso nos va bien. Y llega alguien a decirte, ¿sabes qué? Vamos a hacer una expansión así, pero vas a tener que poner todo en riesgo, pero el resultado puede ser 20X. Es poco probable que esa persona se mueva, porque tiene que perder todo lo que ya ha construido. Ahí estás hablando, en ese caso estás hablando de un próximo nivel, por ejemplo. Estás hablando de una empresa constituida que están buscando ir al próximo nivel. Para mí, creo que también un poco donde está tu miedo es donde está tu próximo nivel. Digamos, esa incomodidad, ese salto. Yo, por ejemplo, en el 2016 estaba en un departamento, trabajaba desde ahí, salía al mundo con un discurso de emprendedor que estaba constituido como una empresa seria, en el cual, de algún modo, yo visitaba empresas en volumen y en cantidad, pero las empresas no venían a mis oficinas porque no existían oficinas. Y de algún modo, salirme, romper eso de decir, ok, yo ahora tengo que ir a ese próximo nivel. Y yo vivía como un rey en esa época. Me acuerdo que estaba sobrado. Claro, para mi estructura estaba sobrado. Yo visitaba empresas en volumen, tenía un costo muy bajo para trabajar. Y donde corrí la vara al siguiente nivel, ahí me di cuenta que venía una cachetada. Estaba saliendo en su momento con una pareja y le dije, mira, nos vamos a ir a una de las esquinas más importantes de mi ciudad, en una oficina súper grande, dedicada, propia, nuestra, con lo que significaba eso. Y ahí fue la incomodidad, fue lo que sentí antes de lo próximo o lo grande que venía en ese momento, el próximo paso. Y para mí era señal de crecimiento, no de peligro, aunque fuese un miedo latente. Claro, pero mira, yo creo que aquí puede salir un debate interesante. Y te voy a poner un ejemplo de algo que yo veo hoy, tirando una piedrita un poco a lo que pasa hoy en esta industria y con las redes y con todo esto, ¿no? Y yo tengo una teoría y es, tú te das cuenta hoy del mundo de los creadores de contenido que se vuelve cada vez más famoso, donde, no sé si has visto esos estudios y encuestas donde le preguntan hoy a los adolescentes qué quieren ser cuando sean un poquito más grandes, y ya hoy la respuesta es: quiero ser youtuber, quiero ser creador de contenido, quiero ser influencer, no sé qué. Y ya cada vez menos quiero ser doctor, cada vez menos quiero ser abogado, cada vez menos quiero ser, ¿no? Entonces, eso digamos que marca un hito y una transformación un poco de la sociedad, pero detrás cuando tú ves los influencers o estos creadores de contenido que despegan, que les va bien, que ya empiezan a traer contratos, dinero y que pasan de A a B así en un cambio radical, no sé si te pasa que todo el mundo o desde afuera, desde la barrera, todo el mundo es como, pero mira, él no hace nada, hace unos videitos y ahora es millonario y tal, y qué fácil, y ya, y lo ven solo hasta el final, ¿no? Es como, mira, ahora este creador tiene mucho dinero y tal, no sé, en este caso pasa mucho en Colombia, por ejemplo, ahora con Westcol, que es una locura, es como el streamer más grande pues de Latinoamérica y no sé qué, y hoy está digamos que en otras ligas, en grandes conversaciones, en grandes escenarios, con muchas cosas, pero siempre un poco la gente lo ha criticado porque es como, qué bobada, pero ese man ni siquiera estudia, pero ese man no ha hecho nada, pero bla, 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 nunca se ha preparado, nunca nada. Y ahí es donde viene un poco mi hipótesis de cuando él empezó, él no tenía nada que perder. ¿Me entiendes? O sea, porque no tenía nada que perder, entonces sencillamente era encender una cámara y empezar a contar sus historias, a hablar de sus cosas, no esperando que esto estallara como es hoy. Yo creo que ni siquiera tenía
esa perspectiva de lo que puede llegar a ser. Entonces él no tenía nada que perder, no tenía miedo al fracaso, no tenía miedo a que se le burlara, no tenía miedo a... Mientras que si tú vas y coges a una persona, va por ejemplo el abogado, al otro lado que está en su oficina súper estructurado, de corbata y tal, y claro, tú dile, ¿sabes qué? Grábate y empiezas el ridículo para llamar la atención, pues probablemente él va a decir, no, espérate, tenemos que hacer si vamos a hacer contenido, vamos a hacer contenido bien, y la cámara tiene que verse perfecto, y tiene que verse un gran estudio, y no sé qué, y la corbata me tengo que ver impecable, porque es mi imagen, porque es mi empresa, porque. Entonces ahí es donde yo siento que este tema de la generación de contenido, de la creación de contenido, nace del no tener nada que perder. Y si tú haces un análisis hoy de los grandes youtubers y los grandes creadores del mundo, todos vienen de ese mismo proceso, de familias normales o con recursos, digamos que tradicionales o incluso abajo, donde no tenían nada que perder. Todo lo que hicieran se volvió un motor para seguir creciendo. Yo no conozco el primer youtuber que sea hijo millonario que dijo, me voy a dedicar a esto porque quiero vivir de esto. No, es millonario y sencillamente lo cogió de parche y pues no tenía nada que perder con esto. Pero la realidad es que es el miedo al fracaso, como te decía, fíjate lo que dice el informe, el miedo al fracaso es el principal driver para que tú no comiences algo. En este caso es a la gente, si tú logras entender que fracasar es natural y es parte del proceso y vas a tener que fracasar 1000 veces, lo vas a lograr y vas a hacer y vas a poder avanzar. Esa es mi teoría, ¿no? Yo por eso siento que... sabes que sí, pero también, así como lo decís, vamos a agarrar esa teoría que comparto. Vamos a hablar de también el youtuber que ha crecido y que llegó a un lugar donde decís, ahora tengo algo que perder siendo youtuber, porque puedo decir algo y autoafectarme, o sea, afectarme de lo que yo digo. Yo siempre digo, yo puedo ser youtuber, cuando crezca un volumen súper grande que ahí tenga mucho que perder con lo que digo, ahí también estoy corriendo un riesgo del próximo paso. Y en esto voy a traer a colación a un youtuber que siempre está corriendo el límite y nunca tiene miedo de, aún ya siendo archimillonario y pudiendo relajarse, sigue llevando la vara más alta, como es el caso de MrBeast. Es un tipo que aún en su crecimiento y siendo archimillonario y habiendo hecho bases para decir, ok, ya ahora aplano la curva, aplano mi contenido, tengo algo que medianamente está, no, el tipo sigue llevando la vara más lejos. Y MrBeast tiene el concepto de hijo de millonario, porque ya tiene un bebé, ya tuvo un hijo que lo llevó de algún modo a escalar, y el tipo de algún modo, corriendo riesgo de meterse en quilombo, perdón la palabra, el tipo sigue llevando el límite más arriba y más arriba y más arriba y más arriba, y parece que no va a parar. O claro, eso es lo que él transmite del día a día, ¿no? Claro, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Y eso es un muy buen ejemplo. Eso que tú estás diciendo de la curva, básicamente es, él arrancó con, o sea, él hizo lo más difícil en el sentido de vencer el miedo al fracasar, porque como no tenía nada que perder, todo lo que pudiera pasar hacia adelante iba a ser una ganancia, piénsalo así, es un poco como yo lo veo. A medida que va creciendo y crece y ya se vuelve la super mega figura, millonario, todo lo que tú quieras, claro, podría tener mucho que perder porque ya tiene voz, porque ya tiene voto, porque ya tiene muchos ojos encima. Pero ¿qué es lo que pasa? En ese mismo proceso, tú realmente, consciente o inconscientemente, estás aprendiendo a administrar los miedos, estás aprendiendo a administrar ese proceso, estás buscando el mecanismo porque tú ya entendiste que sí, que no, cuándo funciona, cuándo no funciona. Entonces, si tú ves el caso de MrBeast, ¿qué fue lo que encontró? Una plataforma espectacular donde él dijo, él arrancó haciendo bromas y burlas con todo el mundo. Pero si tú ves el MrBeast de hoy, ya no es el MrBeast que hace bromas y burlas, es el MrBeast que ayuda, es el MrBeast que deja algo, es el MrBeast que transforma todo lo que hace hacia la comunidad. Entonces entendió que si hoy se pone a hacer burlas y dinámicas de molestar a la gente como lo hacía a su principio, seguramente hoy la gente se la va a ver encima porque es como, no, brother, espérate, o sea, millonario, lo van a empezar a criticar, ahora eres millonario y te chingas a la gente así. No ayudas. Él entendió y yo creo que aprendió a administrar sus recursos, sus dinámicas, su proceso para decir, si yo quiero avanzar a un siguiente nivel, tengo una capacidad de poder ayudar.
Y hoy todo lo que hace está en función de ayudar a desarrollar, a dejar algo más. Eso lo que hace es que genuinamente sigue conectándolo, lo sigue haciendo crecer. Entonces, para mí es como una transformación del miedo. Estoy de acuerdo con lo que tú dices del siguiente paso. Cuando tú quieres llevar algo al siguiente nivel, por supuesto que siempre va a haber un miedo y va a estar asociado a, pero en la medida que tú vas creciendo, vas aprendiendo a administrarlo. No es lo mismo cuando tú arrancas por primera vez. Eso es más difícil, creo yo, porque ahí no es lo mismo si MrBeast arrancara siendo MrBeast un conocido de la farándula, donde su imagen está expuesta al MrBeast que nadie conocía. Yo creo que ese momento, esa coyuntura no es la misma. Ese es mi punto de vista, ¿no? Yo creo que el miedo sí te hace aprender, el miedo te hace estudiar, el miedo te hace prepararte mejor, el miedo te hace escuchar más, el miedo te hace estar más atento a las señales, entender mucho mejor los contextos, con quién te relacionas, cómo te relacionas, en dónde entras, dónde no entras, ¿no? Esa es un poco como mi dinámica de verlo. Vos sabés, Cami, que me encanta esto porque uno de los podcasts más escuchados nuestro que tuvo que ver con el propósito. Y hoy, bueno, a muchos conocerán la historia de Elon Musk, donde el tipo de algún modo, en su rol de seguir su propósito, terminó enfrentando miedos a cosas que prácticamente lo llevaron a la quiebra total, y en su rol de propósito venció aún casi en el límite, o sea, llevando al máximo esto. ¿Qué entendés en esto de los miedos, en el miedo bueno, en el miedo malo, en el miedo en función de una causa, de un propósito, versus en el día a día? Contame cómo conectás vos miedo y propósito, y cómo entendés vos que puede uno apalancar el otro o ayudar a resolver el otro. No, mira, sin duda yo creo que, o sea, el miedo está conectado con el crecimiento. O sea, para mí estas dos cosas van de la mano, ¿no? Pero asimismo el miedo está conectado con la ansiedad. Entonces, el miedo a las cosas o se te vuelve, como estamos hablando ahora, o se te vuelve un freno y un congelador que no te va a dejar mover, o se te va a volver un impulso que te va a ayudar a pasar por todo eso y ir adelante, a buscarlo como sea, ¿no? En la mitad, básicamente es tú cómo eres capaz de trabajar esas emociones para tomar las decisiones correctas y pertinentes, porque de lo contrario te vas a llenar de ansiedad. Entonces, la ansiedad, ¿qué es? Básicamente es no poder tener el control sobre las cosas, y por eso justamente es que hoy también estamos viviendo en esa época donde la gente sufre de ansiedad, y la ansiedad se volvió como el día a día de todo el mundo, y depresión, ¿no? Justamente porque es que la depresión es porque no puedo controlar el pasado, de lo que ya se fue, ¿no? Y es como, pues si yo hubiera sido millonario con este negocio, con esta empresa, hubiera sido súper feliz en esta relación, hubiera hecho, o mi familia, lo que sea, ya no tomaste las decisiones en su momento, pasaron, se fueron. Ahora hacia adelante, ¿cómo miras? Entonces, cuando te paras ahí en esa mitad, yo creo que el ejercicio es, tú cómo empiezas a trabajar en entender tu contexto, tu entorno, tu cabeza, tus emociones, tus relaciones, porque eso, cuando tú lo conectas con el propósito que tú realmente traes, si tú ya lograste descubrir cuál es el propósito que tú traes en tu trabajo, en tu vida, no sé qué, vas a empezar a alinear ese contexto, ese ejercicio hacia lo que tú realmente quieres trabajar. Entonces, si tu propósito es tener una empresa para ayudar a muchísimas personas y tal, y te vas a enfocar en eso, todas las decisiones que tú seguramente vas a buscar tomar tienen que estar relacionadas con el propósito, ¿no? Con acercarte cada vez más. Entonces, los miedos que están asociados a crecer, no crecer, dejar de hacer, invertir, no invertir, construir, no construir, siempre van a ir a golpear contra el propósito, ¿no? Porque es como, si esto me va a acercar, me va a alejar. Si me va a alejar, seguramente no lo quiero. Si me va a acercar, listo. ¿Qué tengo que hacer? En el escenario más controlado. Esa es mi teoría, ¿no? Creo que todo va de la mano. Distinto es, no sé cuál es mi propósito, no sé qué estoy haciendo, me da igual cualquier cosa que haga. Y por el otro lado es como, pues, no tengo nada que perder. O sea, imagínate ese escenario donde no tengo un propósito, no tengo nada que perder. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cualquier cosa que hagas está bien. Y durante el camino vas a ir descubriéndote. Entonces, como que yo siento que no está mal, porque yo siento, ¿sabes qué pasa, Guillo? Que hoy la gente se da muy duro hoy todo el mundo habla de propósito, pero yo creo que la gente se da muy duro porque no sabe cuál es el suyo.
o no sabe qué tan cerca está de encontrarlo, o no sabe si ya lo tenía y no sabe que en verdad ese es su propósito, ¿no? Pero por el otro lado tiene miedo de no hacer cosas, de fracasar, de no empezar, de que le vaya mal, o sea, como un montón de cosas. Entonces se quedan en un loop y entonces a veces es más fácil quedarse desde la barrera criticando, diciendo, pues es que qué fácil que le tocó al otro, chalala, ¿no? Que realmente haciendo como un proceso de, bueno, ¿qué tengo que hacer para avanzar? A veces nos tienen que pasar cosas para que avancemos, esa es la realidad. Yo creo que hay dos cosas. Primero, que el miedo no se acaba nunca. Si vos estás escuchando esto y estás lanzando algo y decís, después que lance esto se va a acabar el miedo, no se va a acabar nunca. Para mí, aunque tengas la máxima experiencia del mundo, el miedo no se va. Así seas el más grande o el más chico, el más millonario, el menos millonario, el de más marca, el de menos marca. Esa dosis va a aplicar a la próxima relación, al próximo negocio, al próximo desafío que te pongas en tu vida. Si no, inevitablemente siento que es más, creo que es un condimento necesario para sentirnos vivos. Si sentimos miedo de morirnos, si sentimos miedo de enamorarnos, si sentimos miedo de crecer, si sentimos miedo de no sé, viajar, de vacacionar, es inevitable para mí. Ahora, creo que para mí el miedo no se va a ir. Yo muchas veces tuve miedo de perder muchas cosas. Ahora creo que no se va a eliminar si se puede administrar. Yo creo que parte del proceso creo que es administrarlo y transformar ese miedo en prepararse más, estudiar más, planificar más, no repensar todo y quedarnos congelados, que eso muchas veces hay una confusión entre prepararnos y estudiar y lanzarnos y frenarnos, perdón, porque nos dicen, no, me estoy preparando, sigo preparándome. No, muchas veces me pasó a mí, yo he leído 1000 libros para una acción y decir, che, ¿realmente me sigo preparando o ya debo dar el paso? Hay un poco de fe y un poco de sentir que en el camino con todo lo que uno viene haciendo se van a acomodar. Yo, por ejemplo, en el caso de ser youtuber o en el caso de hacer podcast, yo consumí miles de videos, es más, muchas veces pienso, che, ¿cómo aprendí esto? Ya lo tengo en el chip cargado muchas veces y lo único que falta era lanzarme. Inevitablemente, no creo que el presidente de Amazon, él contaba que frente a una decisión, él rápidamente tomaba una decisión. Rápido, o sea, muchas decisiones diarias, él no estaba pensando en el impacto que va a generar ni hoy, ni mañana, ni pasado, ni en el largo plazo. Ahora, sí, él corregía súper rápido. O sea, así como tomaba decisión, corregía. Prácticamente, para que el impacto del miedo muchas veces con pequeñas correcciones podemos administrarlo, minimizarlo o sobre la marcha reducirlo. Es como cuando te vas de viaje. Es inevitable sentir miedo de que no puedas llegar a un lugar, pero de algún modo tenés, uno, las herramientas del momento, y dos, las que vas construyendo frente a esa administración que vas lanzando. Ahora, lo interrumpo para conectar con eso que estás diciendo, porque hay una frase que a mí me encanta de Richard Branson, que no sé si la has visto, porque él dice, siempre que se te presente una oportunidad, di que sí. Así no sepas, así tengas miedo, así creas que no eres suficiente, di que sí. Luego lo vas a resolver. Entonces, eso habla justo de lo que tú estás diciendo, y es, a veces creemos que no estamos listos para la siguiente etapa, y es como, no, tengo que estudiar más, tengo que leer más libros, tengo que llegar a esto, hasta que no haga mi MBA no voy a poder hacer esto, hasta que no sé qué, no voy a hacer esto, y como que solitas las personas se van condicionando, ¿no? Y un poco el mensaje de este señor es, lánzate al agua, acéptalo, toma el reto. No hay forma que lo hagas hasta que no estés untado, hasta que no estés metido, hasta que no estés con el agua acá, no vas a entender qué decisiones son las correctas para tomar. Esto no está en los libros. Y eso tiene que ver con un mensaje o más una reflexión. Y es, fíjate, Guillo, que yo creo que a veces las personas no tienen miedo a caerse, sino a volar. Y ahí las personas no tienen miedo a caerse, sino a que las vean caerse. No, o a volar. Piénsalo así. Sí, es como... Sí. A todos nos ha pasado. Sí. Igual creo que algo que es
súper importante, que hay muchas variables que no vamos a manejar y que a veces, aún teniendo el estudio, todas las herramientas, hay variables que uno no maneja y el cambio de reglas a veces es inevitable. Nos ha pasado estar en países donde la postura era hacia el norte y de repente estamos todos remando hacia el sur. Es inevitable, es algo que no contemplás y que aún en ese rol, miles de personas paralelamente a uno están corriendo ese camino, están lanzándose en ese proceso. Y muchas veces esas personas que nos pasa, a veces decimos, che, esta persona no estaba capacitada, no estaba ni cerca a mi altura y aún así está remando hacia el sur, se dio vuelta y empezó a remar para otro lado. Creo que eso para mí es súper valioso, no para comparar, sino para entender de que estamos todos en la misma y que es inevitable y que día a día vemos miles de personas que se están lanzando y que decís, che, ¿cómo desarrolló él su crecimiento? Y muchas veces no tuvo por esa capacidad innata previa, sino que fue construyendo a pesar de ese miedo y fue corriendo ese nivel al paso al nivel que seguía. Y para mí, creo que no es una señal de debilidad. O sea, no es algo que decís, esto no es algo que sea inevitable. Lo importante es que esto nos mantenga esa llama viva, que sea el combustible. Exacto. Y que inevitablemente sea el inicio del próximo movimiento y que inevitablemente después va a venir un próximo miedo. Creo que esto es parte de la vida misma. Me quitaste las palabras, Guillo, justo eso es lo que iba a decir. Creo que la reflexión de este ejercicio es: el miedo es inevitable, es inherente al ser, o sea, es inevitable, no hay forma que no vayamos a sentir miedo mañana. Lo que pasa es que se van transformando los miedos. A medida que tú te vas preparando y vas aprendiendo cosas, le dejas de tener miedo a ciertas cosas, pero llegan otros nuevos. Cuando aprendes a nadar, le tienes miedo a ahogarte y pues, cuando ya luego te aprendes, dices como, pues ya sé flotar, ya sé que si hago así no me hundo, ya sé que si hago así puedo moverme. Bueno, listo. Entonces ya ese miedo se transforma, luego llegará otro. Entonces me da miedo coger una bola y me pase por encima y no sea capaz de salir. Me da miedo bucear, ¿sabes? Como que empiezan a transformarse un poco esas estructuras del miedo. Y lo que yo creo que sí vale la pena desmitificar, Guillo, y me parecería súper clave que todas las personas que vayan a escuchar esto lo entiendan, y es que el miedo no te hace débil. El miedo no es una señal de debilidad, que a veces está mal visto y pareciera que sí, es como, no, pues, acuerdo cuando era chiquito en el colegio y tal, toda la gente era, cuando no hacían algo, tan gallina, no, es que tiene miedo, no sé qué, pobrecito, qué nena, qué tal, ¿no? Y es como, eso no es una señal de debilidad, porque si uno logra entender que el miedo se puede transformar, como tú dices, en esa gasolina, en ese motor para evolucionar, pues todos deberíamos sentirnos orgullosos de sentir ese miedo porque es lo que nos va a permitir avanzar. Entonces es como que cambiemos un poquito el chip, dejemos de ver el miedo como algo naturalmente malo, como algo débil, y veámosle el valor de cómo puede volverse esto un mecanismo para seguir adelante, para crecer en mi vida personal, en mi vida laboral, en mi negocio, con mis amigos, con absolutamente todo a nivel de relaciones. Pues que me da miedo hablar en público. Bueno, maestro, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a preparar para eso? ¿Cómo vas a saltar al agua? Empieza a practicar. No, o sea, no hay otra forma, no hay otra forma. Entonces, para mí, si sentimos miedo, es porque estamos vivos. Estamos vivos. Si sentimos miedo, es porque, o sea, para mí, si no hay miedo, no hay motivación para movernos también. Porque así como el miedo nos frena, también el miedo no sé, si vemos un león, corremos. O sea, eso es. El miedo también es movimiento. Y es inevitable. Yo, por ejemplo, esta semana, te conté, Cami, enfrenté un miedo. Ya ahora, ya no estoy cuestionando mis tareas, mi rol en términos de hora de trabajo, sino que estoy atándome a equities, porque ya voy al próximo nivel, ya no estoy atado a mi tiempo, a mi uso, sino a un desarrollo de una oportunidad y que este riesgo que estoy tomando es atado a un resultado que yo voy a generar en un futuro y significa hacer un esfuerzo que nunca antes hice y que probablemente, como me pasó siempre, yo cuando comento esto que me mudé a la esquina más importante de mi ciudad, le dije a mi pareja en ese momento, vamos a comer arroz todo el día, olvídate, así le dije. ¿Vos pensás que pasó eso? Nunca pasó eso. Nunca llegamos, es más, dije, apenas arme un local, lo primero que hago un cartel afuera súper grande. Nunca puse un cartel.
pasó hasta 6 meses sin poner un cartel. Desarrollamos ahí adentro, resolvimos ahí adentro los miedos, y ese esfuerzo que yo puse adentro como motor, me acuerdo que trabajaba 11 horas, yo dije, no vamos a llegar. Mentira, mi nivel de vida no bajó. Y aún así, me acuerdo que multipliqué por 3 mi costo en el día a día. Y dije yo, wow, esto fue algo inspirador, que me llevó a un aplanamiento de curva, y en un momento dije, che, ya estoy preparado para el próximo miedo. Ahora, ¿cuántas veces sentimos que ya estamos preparados para el próximo miedo? Yo creo que más de uno que nos está escuchando, creo que hay un miedo que en este momento lo está frenando, y que aunque mire para abajo, creo que está preparado para ese desafío. Y si no, se dará sobre la marcha. Creo que hay mucha gente que yo quiero terminar cerrando, transmitiendo para mí este mensaje, y te voy a pedir después que lo hagas vos, Cami. Creo que miles de personas tenemos mucho para decir en redes, en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Apple. Creo que también en participar en comunidades en el cual uno puede aportar valor, dar valor, colaborar en procesos, colaborar a partir desde el dar y esperando recibir. Yo creo que para mí es súper valioso, y eso entiendo de que puede ser el próximo paso que puede dar: emprender, desarrollar una idea, asociarse, cruzar fronteras. Creo que hay muchos que hoy nos ha pasado a decir, no, yo qué voy a hacer en otro país. Nos sorprenderíamos la disposición que hay del mundo frente a la persona que da y vence y cruza sus miedos. De acuerdo. Espectacular. Vea, Guillo, yo creo que mi mensaje, mi reflexión, y voy a decir 3 cosas. Lo primero es que creo que esta conversación está increíble. Creo que hablar de los miedos es algo muy, muy, muy interesante. Me encantaría que si el día de mañana, no sé, psicólogos o gente que realmente esté especializada en esto y tenga mecanismos, metodologías y sepa cómo afrontar este tipo de cosas, pues que venga y hablemos de esto, venga y expongámoslo, conectemos con más personas, porque yo creo que esto es algo que le va a pasar a todo el mundo y todo el mundo quisiera poder escuchar esto, ¿no? Entonces, si hay algún psicólogo, alguna persona que haga terapia, no sé, bienvenido, búsquenos, escríbanos y súmense a esta conversación y hagamos algo y desarrollemos esto de una manera más profunda, bienvenido. La segunda es el mensaje de todos tenemos miedo. De verdad, todos tenemos miedo. Es natural tener miedo, es normal tener miedo, está bien tener miedo. Como dice Guillo, tener miedo es señal de que estamos vivos, así que disfrutémoslo, aprendamos a trabajar nuestros miedos, aprendemos a enfrentar nuestros miedos y crezcamos con ello. Y lo tercero es, yo creo que no hay nada más lindo que darse cuenta que todo lo que pasa alrededor de nosotros son herramientas que nos van a poder ayudar a crecer. Y a veces las pasamos por alto. A veces no nos damos cuenta que la gente que conocemos, que el lugar en donde estamos, que las herramientas que podemos llegar a tener, que los lugares que podemos visitar, terminan volviéndose herramientas para ayudarnos. Y a veces lo normalizamos. Entonces yo creo que nada, adelante, enfrentemos nuestros miedos, vivamos con los miedos, tengamos miedo. O sea, al final, la realidad no se trata de no tengas miedo, al contrario, tengamos miedo. De verdad, entre más miedos puedas llegar a tener, más fácil vas a poder salir adelante, más fácil vas a poder dar la vuelta, más fácil vas a desarrollar, más vas a crecer y cada vez vas a tener miedos distintos. Así que venga el miedo. Me encanta y quiero colaborar en esto que estás diciendo. Estamos frente a la mejor época de la historia. Tenemos tanta información para desarrollar oportunidades y enfrentar miedos como nunca antes las hubo. Yo veía que en términos de programación, en términos de software, vi que estamos frente a la posibilidad de desarrollar cosas aún sin ningún conocimiento. Y eso me parece fantástico, Cam. Así que nada. Nada, total, espectacular. Espectacular, Guillo. Ya solo para despedirnos de este gran capítulo, tal cual como dijiste, creo que todos tenemos algo que decir, todos tenemos algo que compartir. A veces no somos conscientes que lo que puede ser algo tan básico para ti o para mí puede ser algo súper relevante para alguien. O sea, así te lo pongo. Así que adelante,
No tengamos miedo en compartir, no tengamos esa... Es más, no, creo que va a corregir lo que estoy diciendo. Sí tengamos miedo, pero hagámoslo. Con miedo y todo, hagámoslo. Creo que es el mensaje. Con miedo y todo, hagámoslo. Me encantó. Gracias, Capi. Nos vemos en nuestro próximo capítulo en Detrás del Proceso. Muchas gracias. Espectacular. Chao, chao.